Continuamos con nuestra serie de videos de matemáticas y en esta ocasión vamos a resolver un problema de cálculo 1. Y dice lo siguiente: sea f de x una función que satisface esa condición de acá, que el valor absoluto de f de x es menor o igual a x cuadrado para módulo de x menor o igual que 1. Demuestre que f es derivable en x sub 0 y determine la derivada de f en 0. Luego en la parte B dice que demuestre que si f de x es una función definida de esta manera, como x cuadrado por seno de 1 sobre x cuando x es diferente de 0, o 0 cuando x es igual a 0 y 0 cuando x vale 0, es derivable en x sub 0 y determine su derivada. Pues vamos a darle solución a nuestro problema. Bien, vamos a borrar esto. Vamos a darle solución a nuestro problema. Entonces, en la parte A, señores, vamos a iniciar de una vez. Note que si el valor absoluto de x, es menor o igual que x cuadrado, esto implica que el valor absoluto de f de x evaluado en 0 tiene que ser menor o igual a 0 al cuadrado, que es 0. Por lo tanto, si el valor absoluto de f evaluado en 0 es igual a 0, entonces f de 0 tiene que ser 0. Es un dato muy importante. Bien, luego entonces, por definición, tenemos que la derivada de una función en un punto 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 entre h. Bien, siempre y cuando ese límite exista. Recuerde que estamos en modo cálculo 1. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de quién, de f de h, y esto vale 0 aquí, f de h sobre h. Bien, ok, luego entonces fijamos a h, vamos a fijar a h, CH, un número que pertenece al dominio de mi función, tal que esté entre tal que f de h, tal que módulo de f de h sea menor o igual a h al cuadrado, tal que h esté aquí, para que satisfaga esto, ¿verdad? Entonces, utilizando aquí la propiedad de valor absoluto, tenemos que menos h al cuadrado tiene que ser menor o igual a f de h, que es menor o igual que h al cuadrado. Note que si yo divido entre h, para h diferente de 0, note que h está aquí, entonces para un h diferente de 0 me va a quedar menos h menor o igual a f de h sobre h menor o igual a h. Bien, ahora tomamos límite cuando h tiende a 0 de menos h ser menor o igual al límite cuando h tiende a 0 de f de h entre h. Vamos a hacer que h sea diferente de 0 aquí como valor, va a ser menor o igual al límite cuando h tiende a 0 de h. Correcto. Entonces, continuamos de este lado. Entonces tenemos que 0 ser menor o igual al límite cuando h tiende a 0 de f de h sobre h tiene que ser menor o igual que 0. Y esto ya sabemos que es la derivada de la función en 0. Por lo tanto, f es derivable en x igual 0 y además la derivada de la función evaluada en 0 es 0.
Correcto, esa es la parte A. En la parte B entonces vamos a proceder de esta manera. Vamos a suponer, bueno, vamos a iniciar para un x diferente de 0. Para x diferente de 0 entonces vamos a tomar módulo para ver qué pasa. Miren qué pasa acá. Módulo de f de x va a ser igual a módulo de x cuadrado por el seno de 1 sobre x por el módulo, por el x cuadrado por seno de 1 sobre x, y cierro módulo aquí. Entonces esto es igual a ¿quién? Esto es igual a módulo de x cuadrado, y recuerde que seno es una función que oscila entre -1 y 1. Esto implica que el módulo de seno es menor o igual que 1. Bien, entonces eso va a ser menor o igual que módulo de x cuadrado por 1. Y módulo de x cuadrado es módulo de x cuadrado. Perfecto, entonces tenemos el mismo caso que en el inciso A. Bueno, por A, entonces f es derivable en x igual 0, y además la derivada de f en 0 es igual a 0. Eso por A también. Utilizamos el teorema aquí, hago un encaje, y eso va a ser lo mismo que va a pasar acá. Eso va a ser igual a 0. Bien, señores, si el video les gustó, les pido que se suscriban, que comenten y le den like. Like, señores. Comenten y suscríbanse. Se despide José Gómez. Chao.